Good morning, my students. We are going to start with the class of spelling today. And spelling, we are going to study the list 15. On list 15, we are going to find words that have the combination of ALL and ALK. Okay, for example, ALL sounds like O. For example, bowl, bowl. ALK sounds like uck. For example, in walk. El sonido de ALL suena all, como por ejemplo en bowl. El sonido de ALK suena uck. Por ejemplo, in walk. Okay, so let's start learning the pronunciations of the word. All, small, rainfall, cold, walk, sidewalk, fall, talk, cornstalk, bowl, shock, jar, tall, baseball, from. Excellent, my sweeties. Muy bien, mis queridos. Estas palabras ustedes las tienen que continuar practicando, ¿verdad? When you do the 5 times of each word, you need to practice how to pronounce it. Cuando ustedes estén escribiendo las palabras, ustedes tienen que practicar cómo se realiza la pronunciación, ¿ok? Let's go to the exercise. Ahora vamos a explicar los ejercicios. We have exercise number 1. Write the spelling word for each picture. Ok, una cosa muy importante. Para que ustedes puedan realizar estos ejercicios, you need to find and to know what does the word mean. Entonces, para poder resolver, ustedes tienen que saber qué significan estas palabras, porque así, adivinando, no se puede. Entonces, aquí dice, write the spelling word for each picture. Van a escribir la palabra que represente esta imagen, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es esto? Una pelota. Ok. ¿Cómo se dice pelota en inglés? Ball. So you need to find the word ball here and write it down here. Tienen que encontrar la palabra ball aquí y la escriben acá en esta línea. The same here, ok. Lo mismo aquí. You need to find the word, and you need to write it down here, okay? For example, this is when the trees are orange, what does that mean? Cuando los árboles se vuelven anaranjados y empiezan a perder el color las hojas verdes, ¿en qué season está? ¿En qué temporada está del año? ¿En qué estación? Fall. Very good. In fall. You learned that in science. Eso lo han aprendido en science, ¿verdad? Excelente. Entonces, you need to find the word fall here and write it down here. This is a what? What is this? This is a sidewalk. So, where does the word sidewalk is here? So, you need to find it and write it down here. ¿Dónde está la palabra sidewalk? Está en el listado. Entonces, tienen que encontrar cómo se escribe y la van a hacer acá. Okay. Exercise number 2. Add all or ok to make a spelling word. Okay. Van a completar y van a formar las palabras. Estas palabras que van a formar aquí son las mismas que tienen en el listado. A estas palabras les hace falta ya sea la combinación o la combinación ok.
So you need to complete them. Así que tienen que completarla y formar palabras de las que tenemos acá, ¿ok? Eso es todo, simple. Exercise number 3. Draw lines to make spelling words. Ok, aquí tenemos nosotros en este listado palabras que están compuestas. ¿Qué significa compuestas? Que son dos palabras en una sola. Por ejemplo, tenemos rainfall. Miren, rainfall. Rain significa lluvia y fall significa que cae. Lluvia que cae. ¿Ok? Sidewalk. Side significa al lado y walk significa caminar. ¿Ok? Sidewalk lo representamos como un lugar para caminar, pero que está al lado de la calle, no en medio de la calle, ¿verdad? Tenemos cornstalk también. Ok, entonces, tenemos baseball igual, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer aquí en ese ejercicio es van a unir las combinaciones de las palabras de forma correcta. Por ejemplo, tenemos base. Let's look for base here. Vamos a buscar a base aquí. Aquí está, miren, base. Y base va unida a bowl. Y baseball significa el deporte del bateo, ¿verdad? Ok. Entonces, we need to find bowl. Ok, so, to join them. Vamos a buscar la otra parte de la palabra que es bowl y la vamos a hacer una raya para unirla y formarla. Por ejemplo, tenemos aquí baseball. Entonces hacemos una línea, miren. Aquí ya habían encontrado cornstalk, miren. Cornstalk. Aquí está cornstalk, miren. Ok. Exercise number 4. Draw a picture for each word. Ok, entonces van a leer la palabra y van a dibujar lo que significa esa palabra. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer aquí. And exercise number 5. Finish the sentences using these words, your and from. Van a completar estas oraciones utilizando la palabra your o la palabra from. Your significa tuyo, from significa de. ¿Ok? De. From, de. Ok. Seth will bat for team. Seth va a batear para equipo. ¿Qué palabra lo completa? Segunda oración. He run third base to home plate. Él corrió tercera base hasta la casa. Ok, so let's find out. Vamos a averiguar entonces si esta completa esta o esta completa esta, cuál de estas palabras completan las oraciones. Ok, it's really easy. You know how to do it. Es muy fácil, ustedes saben cómo hacerlo. Ok, so let's continue. Let's continue with list 16. I'm sorry. On list 16 we are going to review some words. En la lista 16 vamos a repasar algunas palabras que ya hemos visto. So let's start reviewing. Vamos a comenzar repasando. A. Off. Say. Da. One. Have. Come. Two. Give. I. What? Do. You. Was. Two. Excellent. Okay, so let's continue with the work. Work. Vamos a continuar con el trabajo. Les recuerdo, son palabras que ya hemos estudiado en las listas anteriores. Solo es un repaso, ¿ok? Let's continue with the work.
In exercise number 1, vamos a continuar con el trabajo en el ejercicio 1. Read the sentences, circle the word in each box that is spelled correctly. Vamos a leer las oraciones y vamos a encircular la palabra que está escrita correctamente, ¿ok? It was Mom's birthday and Meg did not have money for a present. As she sat thinking, Mrs. Smith came up the walk. I have come to ask you to help me clean my house. She said, I will pay you $5. Now Meg knew she'd be able to give Mom one of the best birthday gifts ever. ¿Ok? Estas palabras que ustedes tienen que aquí son las mismas de acá. Simplemente tienen que checar y encircular la que está escrita correctamente. ¿Ok? Ok, exercise number 2. Add a vowel to make a spelling word. Vamos a agregarle una vocal para formar una de estas palabras. Lo mismito. Simplemente se tienen que fijar en estas palabras acá. You need to learn these words. Tienen que aprendérselas cómo se escriben y solo le van a agregar una vocal, ya sea vowel A, E, I, O, U, ¿verdad? Ya sea las vocales A, E, I, O, U, una vocal y van a formar una de estas palabras que están acá. Okay? For example, we have TH. Let's find a word that have TH. We have here in the vowel E. Okay, so we write down E aquí. Vamos a escribir la letra E, que es la que hace falta. Okay? Exercise number 3. Write the numbers words. Okay. Aquí tenemos dos palabras. We have here 2 words that are numbers. Aquí tenemos dos palabras que significan un número. We have 1 and 2. ¿Cómo se escribe 1 en letras? Aquí está. ¿Cómo se escribe 2 en letras? Aquí está también. Entonces la vamos a escribir acá. And number 4, finish the sentences using these words. Vamos a finalizar y completar estas oraciones con estas palabras que tenemos aquí en la caja. The words are I, was, you, a. Las palabras son I, was, you y a, ¿verdad? Let's read the sentences. Vamos a leer las oraciones. Kelly has new bike. Kelly tiene nueva bicicleta. ¿Cuál van a usar? I, was, you o a. Ok. I'm in the first grade. Estoy en primer grado. ¿Quién está? I, was, you o a. Ok. Do like to eat hot dogs? ¿Te gusta comer hot dogs? ¿A quién le gusta? A I, was, you o a. Ok. What? The story about. ¿De qué? La historia se trataba. ¿Qué palabra es la completa? I, was, you o a. I significa yo. Was significa era o que sucedió. You significa tú y a significa una. Okay, it has been a pleasure for me learning with you. Ha sido un placer, ¿verdad? Darles la clase y que puedan aprender conmigo. So, let's continue working. Vamos a continuar trabajando. You can do it. Bye. Ustedes pueden hacerlo.